Amigos, lo que van a escuchar no es la historia del amigo de todos los niños, sino del hombre que por décadas escondió secretos, romances, enojos y escándalos detrás de esa voz chillona que muchos conocieron los domingos. Hoy destapamos al Chabelo de carne y hueso, el que amó, engañó, gritó y terminó envuelto en polémicas que la tele prefirió callar. Y sin más bla bla bla, vamos a lo que te truje chencha. Número 1. La hija secreta que le tumbó la careta familiar. Dicen que el escándalo más fuerte de su vida llegó cuando menos lo esperaba. En 2009 salió a la luz que el eterno niño tenía una hija fuera del matrimonio, producto de una relación extramarital con una mujer llamada Oralia Pérez. La bomba explotó cuando la joven Leslie López Pérez exigió públicamente que él la reconociera. Durante años, Chabelo negó la historia con la misma firmeza con la que decía catafixia. Pero la verdad no perdona, una prueba de ADN confirmó lo que muchos sospechaban y el mito del padre ejemplar se vino abajo. Al final, tuvo que pagar una pensión, aunque se negó rotundamente a darle su apellido ni a incluirla en su familia. Las malas lenguas dicen que incluso su esposa Teresita se enteró por la prensa y que aquel escándalo los tuvo al borde de la separación. Desde ahí, la imagen del niño bueno quedó manchada para siempre. Número 2. La actriz que lo acusó de proponerle un rapidín. A mediados de los 90, cuando el poder de Chabelo en Televisa era indiscutible, la actriz Alexandra Bazo se presentó a un casting para el programa La Cuchufleta. Lo que nunca imaginó es que el presentador infantil le saldría con una propuesta que heló a todos cuando ella la contó décadas después. Se rumora que Chabelo le preguntó qué tan importante era para ella regresar a la televisión y, según su versión, le soltó la frase que encendió la mecha, un rapidín y estás al aire. Ella se fue sin decir palabra y guardó silencio muchos años por miedo y vergüenza. El tema revivió en 2020, cuando Betfair rompió el silencio. Aunque nunca hubo denuncia formal, las redes ardieron. Algunos defendieron a Chabelo, otros aseguraron que su carácter de señor mandón escondía algo más oscuro. Lo cierto es que esa acusación destrozó su reputación entre las nuevas generaciones que solo lo veían como el abuelito buena onda de los memes. Número 3. Los desplantes más groseros con la prensa. Dicen que fuera de cámaras, el eterno niño tenía un genio del demonio. En una ocasión, una reportera inocente le preguntó qué cenaría en Navidad. Chabelo, con su humor ácido, le contestó con algo que nadie olvida, que cenaría taquitos de caca con huevos de gato. No fue el único episodio. En otra entrevista con Paola Rojas, ella lo felicitó por su show navideño y él, al aire, le soltó que no la había invitado, que si quería ir tenía que pagar su boleto, y de pilón la llamó gorrona. La prensa quedó helada. Muchos se preguntaron cómo era posible que el ídolo de los niños tratara así a los adultos. Y se dice que Televisa incluso lo citó para pedirle que moderara su carácter, porque cada vez que hablaba fuera del guión, dejaba un incendio en los medios. A ver, mi gente chismosa y conocedora de tutoriales Gerberín, ¿les está gustando? Si apenas llegas, agarra tu cafecito, tu pan o tu caguama, porque apenas vamos en el número 3 y esto ya está ardiendo. Suscríbete, deja tu like y comenta qué rumor de Chabelo te acuerdas tú, porque lo que sigue se pone todavía más picante. Y lo más importante, regálame una carita feliz si te está gustando, y si no, manita abajo. Continuemos. Número 4. La cachetada a Eugenio Derbez y los pleitos con los grandes. Los pasillos de Televisa guardan historias que nunca se contaron del todo. Una de ellas ocurrió cuando un joven Eugenio Derbez empezaba como asistente En Familia con Chabelo. Durante una transmisión, se dice que el comediante cometió un error y Chabelo, sin medir las cámaras, le dio una cachetada con un sobre y lo regañó en vivo. Los que estaban ahí cuentan que Derbez se quedó helado, pero no dijo nada por miedo a perder su chamba. Ese fue solo uno de tantos episodios donde el conductor humillaba a sus colaboradores, gritándoles o burlándose de ellos por errores mínimos. Y por si fuera poco, también se peleó con pesos pesados. Cantinflas, quien le dio una palmada amistosa durante una filmación, recibió de vuelta un manotazo indignado, y con Francisco Gabilondo Soler Cricri, casi se agarra a gritos porque el músico no quería autorizarle grabar sus canciones. Chabelo era un niño en pantalla, pero un torbellino fuera de cámaras. Número 5. El romance con una mujer mucho más joven. Años antes de su muerte, una foto circuló por redes, Chabelo sonriendo junto a una mujer mucho más joven. Internet explotó asegurando que era su nueva novia. Algunos decían que se había separado de su esposa Teresita y que el niño se había rejuvenecido con una relación secreta. La verdad,
según versiones posteriores, es que la mujer era solo una fan y colaboradora de eventos, pero el daño ya estaba hecho. Las redes lo convirtieron en meme, los noticieros lo trataron como escándalo, y él, fiel a su estilo, nunca aclaró nada. Los chismosos de espectáculos decían que en los últimos años de su vida volvió a disfrutar de la compañía femenina y que se le veía con frecuencia acompañado de mujeres jóvenes en restaurantes. Nada confirmado, pero la leyenda se alimentaba sola, el niño eterno que nunca dejó de coquetear. Número 6. El infierno tras el fin de En Familia con Chabelo. Después de 48 años al aire, el programa más longevo de la televisión mexicana cerró sus puertas en 2015. Oficialmente, Televisa dijo que era por cambios en la programación, pero las malas lenguas aseguran que detrás hubo traiciones, berrinches y gritos en los pasillos. Se comenta que Chabelo sintió que lo habían echado, como a un trapo viejo, después de haber sostenido la empresa con su show dominical. Él mismo confesó sentirse dolido y, dicen, rompió relaciones con varios directivos. Peor aún, parte de su equipo, el famoso señor Aguilera incluido, quedó sin empleo y lo acusaron de no dar la cara. Algunos trabajadores incluso demandaron a Televisa y se corrió el rumor de que el conductor se deslindó de todos para no meterse en líos legales. Aquella despedida, que en televisión se vio nostálgica y tierna, por dentro fue una tormenta. Cuentan que el día que apagaron el Foro 2, Chabelo salió con lágrimas y furia mezcladas, jurando no volver a pisar Televisa. Número 7. El expediente secreto del gobierno. Pocos lo saben, pero en los archivos del gobierno mexicano apareció algo insólito: Chabelo fue espiado en los años 70. Según documentos desclasificados, las autoridades lo vigilaban porque lo consideraban una figura influyente en la juventud y querían saber con quién se juntaba, qué opinaba y qué decían sus guiones. No se sabe si había algo turbio detrás, pero lo que se comenta es que lo tenían fichado en la misma lista que artistas que podían mover masas. Algunos aseguran que frecuentaba reuniones donde había políticos, empresarios y poderosos de la época, y que eso bastó para levantar sospechas. Aunque nunca se comprobó nada, la sola idea de que el niño estuviera bajo espionaje alimentó las teorías. Era tan influyente que el gobierno lo temía, o sabía cosas que nadie más debía saber. Número 8. Los pleitos con sus compañeros de escena. Su carácter no solo se notó con los reporteros, sino con colegas del medio. Muchos que trabajaron con él en películas y programas dicen que no era nada fácil convivir con Chabelo. Una de las anécdotas más recordadas fue durante la filmación de El Extra, con Cantinflas. Cuando el Mimo de México le dio una palmada improvisada, Chabelo le respondió con otro manotazo y cara de pocos amigos. La tensión se sintió en todo el set. También se rumoró que tuvo broncas con Cricri, el mismísimo Francisco Gabilondo Soler. Chabelo quería grabar sus canciones, pero el autor se negaba. Se dice que el conductor aguantó insultos, regaños y hasta mentadas durante 2 años para conseguir los permisos. Años después, él mismo reconoció que Cricri tenía un genio bravo, pero quienes lo escucharon aseguran que el que perdió la paciencia más de una vez fue el propio Chabelo. Número 9. Los negocios que nadie entendía. A lo largo de su carrera, Chabelo fue más que un conductor, también un empresario muy reservado. Algunos decían que tenía inversiones misteriosas y que sus ingresos iban más allá de la televisión. Se rumoraba que poseía terrenos, gasolineras y hasta una parte de Televisa en acciones, pero nada de eso se confirmó. Lo curioso es que mientras otros artistas hablaban de sus fortunas, él mantenía un silencio total sobre sus finanzas. Hubo quien insinuó que tenía amigos poderosos del medio político y empresarial, los mismos que lo ayudaron a sostener su programa tanto tiempo. Algunos periodistas aseguran que ningún show sobrevive casi medio siglo sin padrinos de peso detrás. Nunca se comprobó nada, pero la teoría de que el amigo de todos los niños también era el consentido de los poderosos sigue rondando. Número 10. El temperamento bipolar, R. Para el público, Chabelo era risas, regalos y catafixias. Pero dentro de los foros, varios decían que tenía cambios de humor brutales. Un día llegaba abrazando a todos y al siguiente, aventaba el libreto o regañaba a los técnicos por detalles mínimos. Se contaba que nadie sabía qué versión de Chabelo iba a llegar al foro, el amable o el explosivo. Esa dualidad lo hizo temido y respetado al mismo tiempo. Algunos edecanes contaban que si le llevaban mal un café, podía gritarles en plena grabación, y que varios productores pidieron no trabajar más con él por su difícil carácter. Aún así, nadie se atrevía a enfrentarlo porque era intocable en Televisa. Tenía tanto poder que, según se comenta, ni los directivos más pesados se atrevían a contradecirlo.
Número 11. La rivalidad con Raúl Velasco que Televisa ocultó. Aunque públicamente parecían colegas respetuosos, se rumora que entre Chabelo y Raúl Velasco nunca hubo buena vibra. Las malas lenguas aseguran que en los 70 y 80 competían por los mismos horarios y patrocinadores, y que Velasco no soportaba que el eterno niño le ganara rating con su programa familiar. Se dice que hubo reuniones en Televisa donde los dos discutieron fuerte y que incluso Chabelo lo enfrentó por meterse en sus decisiones de producción. Otros aseguran que Velasco intentó sacarlo del aire varias veces, pero que los jefes lo protegían porque era una mina de oro los domingos. Con el tiempo, ambos fingieron cordialidad, pero los que los conocieron de cerca dicen que si se cruzaban en los pasillos, ni se saludaban. Televisa nunca lo confirmó, pero los rumores corrieron por décadas. Número 12. Los celos y la sombra de su esposa Teresita. Teresita Miranda fue la esposa fiel de toda la vida, pero eso no significa que todo fuera paz y dulzura. Dentro del medio se comentaba que ella vivía celosa de las mujeres que se le acercaban a su marido, sobre todo de actrices jóvenes y conductoras que querían ganarse un lugar en la tele. Algunos excolaboradores contaron que Teresita iba al foro para vigilar discretamente los ensayos, sobre todo cuando Chabelo tenía escenas con artistas femeninas. A pesar de todo, la pareja se mantuvo unida más de 5 décadas, aunque muchos dicen que esa fidelidad era más una sociedad que un amor apasionado, especialmente después del escándalo de la hija fuera del matrimonio. Aún así, ella fue quien lo acompañó hasta sus últimos días, demostrando que más allá del drama, había lealtad y conveniencia en partes iguales. Número 13. El desprecio que hizo llorar a una niña. En una anécdota que los fans más nostálgicos prefieren olvidar, se cuenta que en una grabación de En Familia con Chabelo, una pequeña concursante se equivocó en una dinámica y el conductor, molesto, la regañó al aire. El público se rió nervioso, pero la niña rompió en llanto. Después del corte, cuentan que Chabelo ni siquiera la consoló, solo pidió seguir grabando. Varios testigos aseguran que los productores tuvieron que editar la escena para que no saliera completa, porque iba a arruinar la imagen del programa infantil más querido de México. Esa historia circuló de boca en boca entre los trabajadores de Televisa y reforzó la idea de que el niño tenía un lado rudo que pocos conocían. Número 14. Los rumores de salud que preocuparon a todos. Antes de morir, Chabelo fue noticia varias veces por su salud. Se rumoraba que padecía cáncer de estómago y problemas respiratorios graves, pero que lo mantenía en secreto para no alarmar a su público. Hubo ocasiones en las que apareció visiblemente delgado y cansado, y los programas de espectáculo se llenaron de titulares asegurando que estaba en las últimas. Él siempre salía a desmentirlo con humor, diciendo que todavía daba lata, aunque se notaba que ya no era el mismo. Algunos aseguran que pasó por tratamientos largos y dolorosos, otros dicen que simplemente no quería que lo vieran débil, porque su personaje de eterno niño no permitía mostrar vulnerabilidad. La verdad solo la supo su familia, pero las teorías sobre su deterioro físico circularon hasta el día de su muerte. Número 15. Las despedidas secretas antes de ir con San Pedro. En los meses previos a su fallecimiento, se dice que Chabelo comenzó a cerrar círculos sin que nadie se diera cuenta. Cuentan que hizo llamadas a viejos compañeros, a algunos para reconciliarse y a otros simplemente para pedirles disculpas por los pleitos de años pasados. También se filtró que mandó regalos y cartas a familiares con mensajes personales, como si supiera que el final estaba cerca. Su esposa Teresita fue la única que lo acompañó en sus últimos momentos, y los que lo vieron aseguran que se despidió con serenidad, pero con tristeza por haber vivido más solo de lo que parecía. El día que murió, México entero lo lloró, pero muchos recordaron que ese hombre risueño que regalaba bicicletas también cargaba con culpas y secretos. Número 16. Los negocios que pocos entendían. Aunque el país entero lo veía como un simple conductor infantil, detrás de los reflectores Chabelo era un hombre con muchas conexiones y dinero bien invertido. Se rumoraba que tenía gasolineras, terrenos y hasta participación en empresas que nada tenían que ver con la televisión. Algunos decían que su verdadera fortuna no venía de los premios de las catafixias, sino de negocios ocultos que solo sus amigos más cercanos conocían. Hubo quienes aseguraban que mantenía una relación estrecha con empresarios muy influyentes y que gracias a eso logró mantener su programa casi medio siglo al aire sin que nadie se atreviera a tocarlo. Nunca se confirmó de dónde salía tanto poder, pero lo cierto es que ni los jefes más altos de Televisa podían darle órdenes directas. Un verdadero intocable en traje de niño. Número 17. La rivalidad con otros comediantes.
Dentro del medio, muchos actores y comediantes de los 70 y 80 lo respetaban, pero también lo temían. Se decía que si alguien le caía mal, simplemente no lo volvía a invitar a sus programas. Varios compañeros contaron que Chabelo no soportaba que nadie le robara protagonismo. Una vez, un actor que intentó improvisar más de la cuenta fue despedido a los pocos días sin explicación alguna. Incluso hubo rumores de que llegó a tener roces con actores como César Bono y Alejandro Suárez, quienes lo consideraban un tipo difícil. Otros decían que su problema no era la envidia, sino un ego tan grande que no cabía en el foro. El contraste entre el niño travieso y el jefe temperamental se volvió un secreto a voces en la farándula mexicana. Número 18. Los hijos que no siguieron su camino. A pesar de tener 3 hijos con Teresita Miranda, ninguno quiso seguir los pasos del padre en la televisión. Se decía que el ambiente en casa era demasiado estricto y que Chabelo imponía la misma disciplina que tenía en los foros. Uno de ellos intentó trabajar en producción, pero duró poco por las exigencias de su papá, quien no toleraba errores. Otro se alejó por completo del medio y prefirió dedicarse a los negocios. Se comenta que, aunque los mantenía económicamente, no era un padre muy afectuoso, sino más bien exigente y frío. Quienes lo conocieron de cerca decían que nunca separaba el personaje del hombre, y que incluso en casa hablaba como si siguiera dentro del programa. La familia lo respetaba, sí, pero la cercanía emocional nunca fue su fuerte. Número 19. La vida sentimental antes de la fama. Antes de convertirse en el ídolo infantil, Xavier López tuvo una vida amorosa más movida de lo que muchos imaginan. Se dice que en su juventud salía con vedetes, bailarinas y actrices de revista, cuando aún buscaba abrirse paso en el mundo del espectáculo. Algunos rumores señalan que tuvo un romance fugaz con una actriz de cine de ficheras, justo antes de casarse por primera vez. Otros aseguran que vivía al ritmo de las fiestas, los excesos y las noches bohemias, como cualquier artista joven de aquella época. Aunque luego adoptó la imagen del hombre de familia, varios contemporáneos contaban que Chabelo era un conquistador silencioso, que usaba su carisma y su fama de comediante para atraer mujeres sin hacer mucho ruido. Nada se comprobó, pero las historias siguen apareciendo en entrevistas viejas y programas de nostalgia. Número 20. El mito del hombre inmortal. Durante años, las redes convirtieron a Chabelo en un fenómeno cultural por su aparente inmortalidad. Cada vez que moría una figura famosa, el internet explotaba diciendo que solo él sobrevivía a todos. El mito se volvió tan grande que la gente creía de verdad que nunca se iba a morir. Los memes, las bromas y los videos lo mantuvieron vivo incluso cuando su salud ya estaba deteriorada. Pero lo curioso es que al propio Chabelo le divertía el asunto. En entrevistas bromeaba sobre ser eterno y en lugar de molestarse, usaba esa fama para mantenerse vigente. Cuando finalmente falleció, muchos no lo creyeron al principio. Las redes se llenaron de mensajes dudando de la noticia, como si el eterno niño hubiera logrado engañar hasta a la muerte. Número 21. El veto silencioso de Televisa. Después del final de En Familia, muchos pensaban que Chabelo seguiría apareciendo en especiales o programas de aniversario, pero no fue así. Algunos dicen que Televisa lo vetó sin hacerlo público, cansados de sus desplantes y de los pleitos que dejó en los pasillos. Cuentan que el propio conductor pidió volver con un proyecto navideño, pero los altos mandos nunca respondieron. Otros aseguran que hubo una reunión tensa en la que se le dejó claro que su etapa había terminado. Desde entonces, su presencia en pantalla fue casi nula. El hombre que reinó los domingos durante medio siglo quedó fuera de la empresa que lo había hecho leyenda, y eso, dicen, le dolió más que cualquier enfermedad. Número 22. La última vez que se le vio en público. Meses antes de su muerte, Chabelo fue captado por curiosos en un restaurante de Polanco. Su aspecto sorprendió a todos, lucía delgado, encorvado y con mirada cansada. Los testigos aseguraron que apenas podía caminar, pero aún así se tomó fotos con algunos fans. Las imágenes se viralizaron, y los titulares hablaban de un Chabelo irreconocible. Se decía que ya no salía de casa, que solo lo veían en citas médicas y que pasaba la mayor parte del tiempo en compañía de su esposa Teresita. Aquel día, según los presentes, comió poco, bromeó con los meseros y se fue en silencio. Muchos no lo sabían, pero sería una de sus últimas apariciones en vida, antes de que la noticia de su fallecimiento paralizara al país. Número 23. La pelea interna por su herencia. Tras su muerte, el tema del dinero salió a relucir como era de esperarse.
Se decía que su fortuna era multimillonaria y que había propiedades, cuentas y empresas bajo su nombre. Las malas lenguas aseguraban que hubo tensión entre sus hijos y algunos familiares por los bienes que dejó. Incluso se comentó que uno de ellos quería vender parte de los derechos de su imagen para financiar nuevos proyectos. Nada de esto se confirmó, pero varios programas de espectáculos alimentaron la historia. Se decía que Teresita dejó todo bien ordenado antes de morir, pero que los hijos no estaban del todo conformes con el reparto. Si algo tuvo claro Chabelo, era cuidar su legado, pero al final, como muchos ídolos, su partida dejó más preguntas que respuestas. Número 24. Los romances que nunca se contaron. Aunque oficialmente solo se le conocieron 2 matrimonios, en los pasillos de Televisa siempre se habló de mujeres con las que mantuvo encuentros fugaces. Algunas bailarinas, conductoras e incluso una actriz de comedia ligera aseguraban haber tenido cercanía con él y que el eterno niño sabía ser encantador cuando quería. Los chismes más atrevidos apuntaban a que tuvo aventuras mientras viajaba para giras y promociones, pero que siempre se cuidó de no ser fotografiado. La versión más repetida decía que mantenía amistades muy cariñosas con mujeres del medio, y que varias veces su esposa se enteró, pero prefirió callar para no hacer escándalo. Nadie lo comprobó, pero los rumores lo pintaban como un hombre coqueto, discreto y con un historial más largo que el de sus programas. Número 25. Los pleitos con la nueva generación. Con el paso del tiempo, varios comediantes jóvenes empezaron a burlarse de él en sketches y programas de parodia. Se decía que a Chabelo no le gustaba que lo imitaran, y que incluso llegó a reclamarle a un productor por permitir chistes sobre su edad. Aunque el público lo veía como un personaje simpático, detrás de cámaras estaba harto de que lo trataran como meme. Algunos compañeros cercanos contaron que se molestaba cuando lo comparaban con caricaturas o cuando lo mencionaban en tono de burla. Paradójicamente, esa misma fama de inmortal fue la que lo mantuvo vigente, pero a él, en el fondo, le pesaba saberse el chiste eterno del país entero. Número 26. Los roces con los grandes del cine mexicano. Aunque Chabelo siempre se vio como figura familiar, durante los años 60 y 70 también incursionó en el cine, y ahí fue donde comenzaron varios choques con estrellas de la época. Se dice que tuvo discusiones con actores veteranos que lo consideraban un intruso dentro del gremio. Varios lo tachaban de arrogante por sentirse protegido por Televisa. Una de las historias más repetidas fue durante un rodaje con el legendario Cantinflas, donde el mimo le hizo una broma leve y Chabelo le respondió con un manotazo en serio, dejando a todos en silencio. Aquella escena marcó su reputación, el niño en pantalla podía tener un carácter de acero fuera de cámaras. Desde entonces, más de un actor evitó coincidir con él para no salir regañado o humillado. Número 27. La bronca con un patrocinador poderoso. Los comerciales eran el corazón de su programa, pero también su mayor fuente de broncas. Se comenta que un patrocinador importante se hartó de sus exigencias y de los caprichos en los contratos. Hubo una vez en que Chabelo se negó a promocionar un producto porque no le gustaba el color del empaque, y eso provocó que casi se cancelara el trato. Las malas lenguas aseguran que aquel patrocinador habló con altos ejecutivos de Televisa y propuso quitarle el horario, pero el rating lo salvó una vez más. Después de eso, empezó a tener fama de ser complicado para negociar, y cada marca nueva tenía que pasar por una lista de reglas que él mismo imponía. Era el rey del domingo, pero también el terror de los anunciantes. Número 28. El aislamiento en sus últimos años. Ya retirado y con su salud deteriorada, Chabelo se volvió un hombre solitario, encerrado casi por completo en su casa de Ciudad de México. Vecinos contaban que apenas se le veía salir, y cuando lo hacía, era solo para citas médicas o breves paseos con su esposa Teresita. Algunos amigos de la vieja guardia intentaron visitarlo, pero decían que era difícil acceder, que no contestaba llamadas y que su círculo se redujo a muy pocas personas. Otros mencionaban que sufría episodios de mal humor y nostalgia, recordando la época en la que todos los domingos millones lo veían sonreír. La imagen del niño eterno terminó convertida en la de un hombre cansado, alejado del bullicio, con más recuerdos que alegría. Número 29. Los rumores tras su muerte. Cuando se anunció su fallecimiento, las redes se volvieron un caos. Muchos dudaban de la noticia, otros aseguraban que había muerto días antes y que lo ocultaron para evitar escándalos familiares. Algunos programas de espectáculos insinuaron que su cuerpo fue velado en secreto y con acceso limitado, lo que aumentó las sospechas. Incluso circularon versiones de que había dejado mensajes grabados para su familia y un supuesto video de despedida, aunque jamás salió a la luz.
Lo único confirmado fue que partió a los 88 años por complicaciones abdominales, pero como siempre, la historia se volvió más grande que los hechos. La gente quería creer que Chabelo no había muerto, sino que había cambiado de plano como un ser mítico de la tele mexicana. Número 30. El día que el Internet lo lloró. El 25 de marzo de 2023, México entero amaneció con la noticia que nadie quería creer. Chabelo había muerto y las redes colapsaron. Miles de usuarios escribieron mensajes entre la tristeza y la incredulidad. Se volvió tendencia mundial y los memes se transformaron en homenajes, porque hasta los que se burlaban de él terminaron llorando su partida. Cadenas de televisión, artistas y políticos dedicaron palabras de despedida, reconociendo su legado como uno de los más largos en la historia del entretenimiento. Pero entre los homenajes también surgieron teorías, burlas y reflexiones sobre su vida doble, el hombre alegre que hizo reír a generaciones y el personaje áspero que pocos conocieron. Ese día, el país entero entendió que no era solo el amigo de todos los niños, sino también un símbolo cultural imposible de reemplazar. Número 31. La supuesta pelea con un conductor famoso. Se decía en los pasillos de Televisa que Chabelo tuvo una fuerte discusión con un conductor del canal de noticias, alguien joven que lo entrevistó con tono sarcástico. El rumor cuenta que después de la grabación lo confrontó en camerinos y le exigió respeto, asegurando que no permitiría burlas sobre su edad. Algunos técnicos aseguran que los gritos se escucharon desde los pasillos y que ese día el presentador salió pálido del susto. La versión nunca se confirmó públicamente, pero en el medio se comentaba que nadie volvía a tratarlo con humor si él estaba presente. Su carácter seguía siendo tan imponente como en sus mejores años, incluso cuando ya caminaba con bastón. Número 32. El amor oculto de su juventud. Antes de sus matrimonios conocidos, se contaba que Xavier López tuvo un amor imposible con una joven cantante de la época dorada. Ambos se conocieron cuando él empezaba a abrirse paso en los teatros, y se decía que ella lo apoyó económicamente cuando aún no era famoso. Sin embargo, cuando Chabelo alcanzó el éxito, la dejó sin explicación. Algunos decían que fue por presión de sus jefes, que querían mantenerlo soltero para proyectar una imagen limpia ante el público infantil. Años después, la mujer habría revelado en una entrevista que aún guardaba fotos y cartas de él, pero nunca las mostró. Para muchos, ese fue el romance que lo marcó y lo volvió desconfiado en cuestiones de amor. Número 33. Las teorías sobre su longevidad. Entre la gente comenzó a circular una idea medio loca pero popular, que Chabelo usaba tratamientos secretos y rutinas especiales para mantenerse activo por tanto tiempo. Se decía que seguía dietas estrictas, inyecciones de vitaminas, baños de hielo y hasta terapias naturales traídas del extranjero. Otros aseguraban que simplemente tenía una genética privilegiada y una disciplina férrea que lo mantenía despierto antes del amanecer, sin importar la edad. Más allá de lo que fuera verdad, lo cierto es que su vitalidad se volvió un mito viviente, y hasta los médicos hablaban de él como fenómeno. En la cultura popular, era más inmortal que los superhéroes de las caricaturas. Número 34. El último adiós entre sombras. Cuando murió, se dijo que su familia organizó una despedida privada, sin cámaras ni acceso al público, rompiendo con la tradición de las grandes figuras. Solo unos pocos amigos asistieron, entre ellos productores, técnicos y un par de artistas que trabajaron con él desde los 60. El ataúd fue cubierto con flores azules y blancas, y se escucharon las canciones que solía cantar en su programa. Lo que más llamó la atención fue que no hubo discursos ni homenajes en vivo, lo cual alimentó la teoría de que así lo pidió él mismo. Los que estuvieron presentes aseguran que fue un velorio tranquilo, silencioso, como si el niño eterno simplemente se hubiera quedado dormido para no despertar más. Número 35. El legado que nadie podrá igualar. Pese a todas las polémicas, los rumores y los chismes que rodearon su vida, Xavier López dejó una huella imposible de borrar. Logró mantenerse más de medio siglo en la televisión mexicana, haciendo reír a varias generaciones, desde los abuelos hasta los nietos. Su nombre quedó grabado en la historia del entretenimiento, y aunque su carácter fuerte le ganó enemigos, también fue admirado por su disciplina y su entrega absoluta al trabajo. Después de su muerte, surgieron imitadores, homenajes, teorías y hasta documentales, pero ninguno logró capturar lo que él representó. Porque Chabelo, con todo y sus sombras, no fue solo un personaje de televisión, fue un fenómeno cultural, el reflejo de un México que cambió, pero que aún recuerda sus domingos frente al televisor. Y así terminamos este recorrido por los secretos, amores, escándalos y tragedias del eterno niño de la televisión mexicana.
Si te quedaste con la boca abierta o descubriste algo que no sabías, deja tu like. Comenta cuál de todos estos chismes te pareció el más fuerte y comparte este video con tus amigos para que también se enteren del lado oscuro del amigo de todos los niños. Nos vemos en el próximo video de Tutoriales Gerberín, donde seguimos destapando los secretos que la farándula mexicana no quiere que sepas. Adiós.